Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video nos adentraremos en la historia del monumento mejor conservado de la antigua Roma, el Panteón. Empezamos esta historia alrededor del año 27 a.C., cuando el cónsul Agripa, que además era yerno del emperador Augusto, construyó un templo dedicado a todos los dioses. Por esta razón, más adelante su nombre sería Panteón. El sitio escogido fue un terreno extramuros ubicado al norte de Roma, conocido como el Campo de Marte. Este templo tenía forma rectangular, como cualquier templo romano de la época, y poco a poco la zona se fue llenando de más monumentos. El Panteón de Agripa se mantuvo en pie varios años, hasta que colapsó por un incendio en tiempos de Nerón. En el año 80 después de Cristo, Domiciano lo reconstruyó, pero volvió a ser destruido en el 110, sin que quedara mayor vestigio arqueológico hasta la actualidad. Cerca al año 120, el emperador Adriano decidió mandar a construir un panteón completamente nuevo, con formas nunca antes vistas en un templo romano. No se sabe con certeza quién fue el arquitecto de esta obra, aunque suele ser atribuida a Apolodoro de Damasco. La idea sería un templo de planta circular con una cúpula, y aunque ya existían las cúpulas, jamás se había construido una tan grande. Es hora de ver la estructura del panteón. Primero, el tambor, un enorme muro circular de 6 metros de espesor. Esto significa un gasto enorme de material y mucho peso. Para contrarrestar este problema, se retiraron las partes innecesarias del muro, más exactamente las partes que recibirían menos carga. Pero en un sistema circular, todas las zonas parecen ser iguales. Por eso los romanos se aseguraron de direccionar las cargas hasta las zonas más fuertes del muro y liberar de cargas los espacios suprimidos. Esto lo lograron con una serie de arcos de descarga a lo largo de todo el muro. Las zonas suprimidas del interior generan unos espacios destinados para las estatuas de cada uno de los dioses, y las aberturas fueron reforzadas con columnas y arcos rebajados. Para poder unir la rotonda con el pórtico, se construyó un elemento de transición, con 2 grandes nichos, destinados para estatuas del emperador Augusto y Agripa, traídas desde el primer templo. Este volumen tiene un par de zonas residuales donde se pusieron las escaleras. Hacia la fachada principal aparece el pronaos. Este es un espacio a la entrada de los templos griegos y romanos, en este caso dando la apariencia de un templo octástilo, es decir, que tiene 8 columnas en la fachada principal. Sobre estas columnas tenemos unos arcos para soportar la cubierta, que tiene una cercha con vigas de bronce, y delante de esto el frontón. La cúpula fue hecha con una serie de anillos, hechos con un material que los romanos dominaron hace 2000 años, y que hoy se sigue usando, el concreto. Este consiste básicamente en mortero mezclado con piedras, y ahí está la clave del éxito de esta cúpula y de todo el edificio. Las partes más bajas debían soportar más cargas, así que debían ser más pesadas, por lo que las piedras que se agregaban al mortero era travertino. Sin embargo, las zonas más altas debían ser más livianas, para no caer por su propio peso y no poner tanta carga sobre las zonas más bajas. Para conseguir esto, la piedra que se agregaba era piedra pómez, una piedra de origen volcánico y altamente porosa. La cúpula no cubría completamente el espacio, sino que dejó una abertura circular de 9 metros de diámetro, llamada óculo. El óculo y la puerta de acceso son las únicas 2 entradas de luz en todo el lugar. Falta un último elemento en la cúpula, los casetones. Estos son una serie de espacios vacíos que sirven para aligerar aún más la estructura. En total se hicieron 5 filas de 28 casetones, que disminuyen en tamaño a medida que se acercan al óculo. El interior del panteón fue ricamente ornamentado con mármoles y otras piedras de diferentes colores. La galería superior fue decorada con pilastras y las ventanas fueron cubiertas con celosías, ocultando completamente el sistema de arcos.
Además de esto, los casetones también fueron decorados. Hay algo que no hemos considerado. El óculo también deja pasar la lluvia. Esto es inevitable. Para ello, el piso es ligeramente curvo, permitiendo expulsar el agua hacia los lados, para que se desaloje a través de unos canales. El piso tiene un sencillo diseño geométrico, con círculos dentro de cuadrados y cuadrados dentro de otros cuadrados, usando piedras blancas, amarillas, grises y rojas. En los vacíos que se hicieron en el muro, se pusieron las estatuas de los diferentes dioses. Además, se construyeron edículos alrededor de la sala, para tener lugar para las esculturas de los dioses que hacían falta. El exterior también estaba cubierto de mármol. Además, el frontón fue decorado con un águila de bronce. Y para proteger la cúpula se le pusieron planchas de bronce encima. Como último detalle, en torno al edificio se construyó una galería que enmarcara el espacio. Y así en el año 125 el emperador Adriano terminó de construir el Panteón, es decir, el templo de todos los dioses. Por algún motivo, no necesariamente humildad, al emperador no le gustaba que su nombre figurara en sus obras. Así que el nombre que aparece en la fachada principal del edificio es el de Agripa, el gestor del primer panteón, por lo que se popularizó el nombre de Panteón de Agripa. Aunque este no tuvo absolutamente nada que ver con esta obra, ya que todo fue muy posterior a él y gestionado enteramente por Adriano. Durante los próximos años, el templo permaneció en uso. Desde afuera parecía un templo común y corriente, pero al entrar el visitante se encontraba con algo nunca antes visto, un espacio completamente circular, con una única entrada de luz a través del óculo, haciendo de este un lugar dinámico. Cada día, a cada hora, el rayo de sol incide en una zona diferente del espacio. En ciertos días del año, la luz se comporta de formas peculiares. Por ejemplo, durante los equinoccios, la luz se verá proyectada sobre la base de la cúpula. También, cada 21 de abril, la luz cae directamente sobre el acceso. Pero esto no debe ser casualidad, ya que justamente ese es el día en que se fundó Roma. Pero sin duda, el más impresionante ocurre durante el solsticio de verano, cuando la luz incide de forma completamente vertical. Otro de los grandes detalles del panteón está en los números. El diámetro de la base es de aproximadamente 43,4 metros, exactamente lo mismo que la altura desde el piso hasta el óculo. Es decir, que dentro del panteón puede inscribirse perfectamente una esfera. Con estas dimensiones, la cúpula del panteón es hasta la fecha la más grande del mundo construida en concreto no armado, es decir, sin refuerzos metálicos. Pero si eso no es suficiente, solo pudo ser superada más de 1000 años después, y solo porque se usaron otros sistemas constructivos. Llegamos al año 313. El emperador Constantino I promulga el Edicto de Milán, donde se ponía fin a la persecución a los cristianos, y se les permitía practicar su culto con libertad. El crecimiento del cristianismo en el imperio fue tal que durante el reinado de Teodosio I, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio, reemplazando todo culto existente. Entonces, los templos paganos empezaron a ser derribados, pero las formas únicas del panteón no evocaban a los templos paganos, así que no hubo mayor problema con conservarlo, aunque muy seguramente por esta época desaparecieron todas las estatuas de los dioses romanos. Por esta época, la capital del Imperio Romano se había desplazado a Constantinopla, y desde allí, en el año 608, el emperador Focas regaló el templo al Papa Bonifacio IV, que lo consagró como una iglesia cristiana, bajo la advocación de Santa María de los Mártires, uso que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Con el cambio de culto, naturalmente empezarían a aparecer elementos cristianos dentro del edificio. En el año 663, el Papa Vitaliano invitó a Roma al emperador Constante II, el cual, al retirarse, permitió que sus tropas saquearan la ciudad, llevándose, entre otras cosas, las tejas de bronce del Panteón, que fueron reemplazadas con otro material. Mientras los siglos transcurrían, el entorno evolucionó. Y aunque el Panteón permaneció sin cambios significativos, el deterioro era notable. El mármol blanco que cubría el exterior desapareció casi en su totalidad, dejando a la vista los ladrillos. Y así como el bronce de la cúpula fue robado, las letras y el águila del frontón también desaparecieron. Al interior del edificio, los elementos decorativos de la cúpula también fueron sustraídos, dejándola totalmente al descubierto. En 1435, el Papa Eugenio IV hizo restaurar el monumento, liberándolo de las edificaciones anexas, consolidando nuevamente una plaza, llamada Plaza de la Rotonda. La Rotonda era un nombre no oficial con el que los antiguos romanos conocían al Panteón. Por esta época también fue sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, y al igual que en muchos templos católicos, en el Panteón también había lugar para sepultura, pero en este caso, en su mayoría, fueron personajes ilustres, por lo que desde la época del Renacimiento, el término Panteón se fue asociando con monumentos funerarios para personajes importantes, llegando incluso a ser sinónimo de cementerio en determinadas regiones. En 1623 se empezó la construcción del baldaquino de la Basílica de San Pedro, obra del arquitecto Gian Lorenzo Bernini, y se dice que el material usado sería el bronce de la cercha del pronaos del Panteón, y que con el material sobrante se hicieron algunos cañones para el castillo de San Angelo, mientras las cerchas fueron reemplazadas por unas de madera. Por esta época además se agregaron 2 campanarios al Panteón, con el diseño de Bernini. Esta modificación no fue muy bien recibida, y las torres fueron apodadas como orejas de asno. En 1711 se trasladó desde otra parte de la ciudad hasta la Plaza de la Rotonda un pequeño obelisco egipcio de la época de Ramsés II, y se adaptó como parte de una fuente. Cerca al año 1750 se hizo una de las intervenciones que más alteró el edificio. Se modificó la galería del segundo nivel, agregando frontones en las ventanas y retirando las pilastras y las celosías. A finales del siglo XIX, el monumento pasó por un proceso de restauración, así que las torres y otros anexos posteriores al edificio original fueron retirados. Las letras de bronce bajo el frontón fueron restituidas, y en el interior, con base en grabados y pinturas antiguas, parte de la galería que había sido alterada fue devuelta a su estado original, para que pudiera verse como era antes. En 1980, el Centro Histórico de Roma fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo al Panteón en esta declaratoria. El Panteón de Roma es especial por muchas razones. Una de ellas es que es el monumento mejor conservado de la Roma antigua, gracias al uso permanente de la Iglesia Católica, dándonos una idea de lo grandiosa que pudo ser toda la ciudad de Roma en su mayor esplendor. Además, su configuración de pórtico presidiendo una cúpula ha sido copiada en cientos de edificios a lo largo de los siglos. De igual forma, su cúpula con casetones ha sido replicada en incontables ocasiones, posicionando al Panteón como uno de los edificios más influyentes de la historia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.